Buenos días, muchacha Francisca y muchacha Esther. Buenos días. Hello, how are you? ¿Están por ahí? Pancho y Esther. Cámaras y contesten. Está, profe. Muy bien. ¿Y vos, Francisco, cómo te va? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estuvieron esos bacanales? Poderosos. No, aquí en la casita. El suave. Ligia Esther González. ¿Tu cámara? Francisco, la cámara. Buenos días, Ligia Esther. Buenos días, profesor. Y ahí estás en clase, pero estás hablando ahí con todo el pueblo. Míralo, míralo. Bueno. Cris Cruz, buenos días. Esther, me mareas, sentate. Me mareas esa paseadera de arriba abajo. Bueno. Cris, la cámara. Hola, Cris. Vamos a comenzar entonces formalmente, ¿verdad? Buenos días de nuevo a todos. Feliz año para todos. Que la bendición del Señor está con todos ustedes en este nuevo año 2022. Y que pues todos tus sueños y metas se realizan este año. Ojalá que este año sea mejor que el pasado, ¿verdad? Esa es la esperanza. Y esperando a Dios que se termine la pandemia. Bueno. Ligia ha estado preguntando mucho sobre las notas del primer parcial, ¿verdad? Esas notas, la verdad, yo no quería subir porque quería primero discutir con ustedes, pero ya miré que no se puede porque pues ustedes fueron, ¿dónde que fueron? Fueron a una gira de campo, no podemos ver. Entonces, la cosa es que no nos miramos presencial hasta la otra semana. Yo voy a subir la nota. La verdad es que ninguno se quedó. Nadie se quedó, pero sí hay notas bajas. ¿Ok? Entonces, Ligia, más luego esa nota va a estar en el sistema Portal Class. Ahora, si hay cualquier reclamo, la próxima sesión de clase que es presencial, yo les voy a entregar el examen físico y si hay algún reclamo, esa nota la cambiamos. ¿Oyeron? Yo no quería hacer, yo quería subir después de entregar el examen, pero pues ya pasó mucho tiempo, no hemos visto. Acuérdense que la próxima sesión de clase va a ser presencial, allá en la universidad, próximo miércoles a las 9, y vamos a ir haciendo una semana presencial. Una pregunta que hizo Pancho en el grupo fue sobre la cuestión de que cuántas semanas nos quedan, ¿verdad? Nos quedan más o menos, a ver, les voy a compartir rapidito, a ver si tengo aquí a mano, no lo había apartado, la verdad, bueno, voy a ver si aquí tengo, espere. Les voy a compartir rapidito el calendario, pues, de académico, ¿verdad? De este cuatrimestre. Por acá yo lo tenía. Entonces, quiero ver aquí, trabajo, exposición, hoja de cálculo, seguimiento, resolución, horario tercer cuatrimestre, aquí está. Horarios tercer cuatrimestre. Y ahí tenemos el calendario. Voy a compartir con ustedes. Espera, a ver si ustedes miran. ¿Lo están viendo, chicos? Sí. Entonces, ahí puede ver, Pancho Laguna. Vamos a ver. La primera columna a la izquierda de sus pantallas es el turno regular. Entonces, le voy a dar más zoom. Estamos en enero. Hoy es 5. Aquí estamos, 5. Después tenemos el 12 de enero. El 19 es el examen del segundo parcial. Es decir, que tenemos clase presencial la próxima semana. La que sigue, el 19, el segundo parcial. Después tenemos el 26 de enero, el 2 de febrero, el 9 y el 16 es la última sesión. De tal modo que el examen es el 23 de febrero.
Entonces, ¿cuántas sesiones nos quedan, Pancho? Sin contar la de hoy. El 12, 19, 26 de enero. Ahí son 3. Después febrero, 2, 9 y 16. Son otras 3. Son 6. Con el examen, 7 sesiones de clase nos quedan. ¿Oyeron? 7 sesiones. Para que sepan y se vayan organizando. Y después vamos a vacaciones, de tal modo que el otro cuatrimestre comenzaría en marzo, 14 de marzo 2022. ¿Estamos claros? Pancho. Bueno, buenos días, señorita Janet González. Janet Buenos González. días. Buenos días. Bueno, vamos entonces a iniciar la clase de hoy. Vamos a recordar que nosotros hemos hecho un recorrido a lo largo de este cuatrimestre, la clase de bioquímica. Comenzamos con lo que son porque después de estas vacaciones como que hay que recordar todo, ¿verdad? Después de vacaciones como que se le olvidó todo, pues. Entonces, nosotros comenzamos con lo que es la importancia de la bioquímica, de la ciencia farmacéutica, el concepto. Después miramos lo que son los minerales, microelementos, miramos el agua, importancia del agua para los seres vivos, y después miramos un cuadro donde venía la clasificación de las biomoléculas, primero de los bioelementos, ¿verdad? Elementos básicos o primarios, secundarios, y ahí ustedes me acuerdo que hicieron una tarea para ver la función de cada mineral en el organismo, cada microelemento. Y después miramos las macromoléculas, que se dividen en orgánicas y inorgánicas. La inorgánica era el agua. Hablamos del agua, su función, etc. Y después miramos que las biomoléculas orgánicas son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, vitaminas y ácidos nucleicos. Y entramos de lleno al estudio de los carbohidratos, el tema donde estamos, ¿verdad? Metabolismo de los carbohidratos. Recuerden que bioquímica es puros metabolismos, reacciones metabólicas, que son reacciones cíclicas. Y quedamos en el ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? Miramos el metabolismo de los carbohidratos, se transforman todos en glucosa, la glucosa sufre glucólisis, con producto de la glucólisis se transforma en la glucosa en piruvato, el piruvato sufre una descarboxilación oxidativa, pierde dióxido de carbono, se transforma en acetil-CoA, que es la molécula clave para dar inicio al ciclo de Krebs. ¿Y qué cosa es el ciclo de Krebs? A ver, ¿quién me contesta? ¿Quién de ustedes? ¿Para qué está? Recuerden. ¿Quién me dice para qué está el ciclo de Krebs? ¿Cuál es su función principal? Eso fue lo último que miramos. Ahí quedamos, ¿verdad? El ciclo de Krebs, ¿se acuerdan? La clase presencial le hice el ciclo en la pizarra, ¿se acuerdan? Ajá. ¿Y para qué está el ciclo? ¿Cuál es su función? Francisco. Es para conocer sobre los mecanismos y funciones de cada uno de los carbohidratos y su proceso. No, pero ¿cuál es la función? ¿Para qué está el ciclo? Al final del ciclo, ¿qué se obtiene? ¿Ligia? Es para cuando genera energía, algo así. Muy bien, para generar energía, ¿verdad? ¿Y esa energía en qué forma está? ¿En forma de qué cosa? ¿Cuál es la molécula energética de la célula, Cris? ¿Cris? En ATP, profe. El ATP, muy bien. El ATP, que es la adenosín trifosfato. Casualmente esa fue la última clase. Muy bien. Tiene otra función el ciclo, ¿verdad? Pero esa es la función principal. Ok. Ahora, como todos los procesos bioquímicos y que ocurren en los seres vivos, por lo tanto, necesitan ser regulados. La regulación puede ser a nivel de hormonas, a nivel hormonal, o también puede ser por las enzimas. Ese es el tema que vamos a ver hoy. Esas enzimas, recuerden que en Orgánica 2, yo les di Orgánica 2, ya habíamos hablado de manera sin somera lo que son las enzimas. Entonces, hoy vamos a hablar de las enzimas para que a partir de ahorita, todas las reacciones químicas, usted debe saber la enzima participante, ¿verdad? En bioquímica, en química inorgánica y en química general, también ese grupo yo les di, nosotros hablamos de los catalizadores. ¿Quién se acuerda qué es un catalizador? ¿Quién se acuerda? Janet González, usted está en cuarto, debe saber todo esto, debe ser ducha. ¿Qué es un catalizador, Janet? ¿Qué es un catalizador?
Nos hicieron daño en las vacaciones, profesor. ¿Qué dijo Janet? ¿Qué dijo la Janet? Que le hicieron nada en las vacaciones. Qué barbaridad. Pancho, ¿qué cosa es un catalizador? Francisco Laguna. Es un agente acelerador de una reacción química. Una reacción química, ¿qué hace? A ver. Esther, usted es una niña muy inteligente, Esther. ¿Qué es un catalizador? Cambia la velocidad, como lo dijo Pancho, de las reacciones químicas. Muy bien. Pero ese cambio, ¿cómo es? ¿Para aumentar o para retardar? Para acelerar la velocidad. Para acelerar. Muy bien, te felicito, Esther. Es para acelerar. Por lo tanto, las enzimas van a ser como tienen la función como los catalizadores. Nada más que como están en los seres vivos, van a ser biocatalizadores. Es decir, cuando yo hablo de enzimas, es sinónimo de biocatalizadores. Biocatalizadores. Entonces, perdón. Les voy a compartir aquí unas diapositivas que justamente hablan de esto, ¿verdad? De las enzimas. Ustedes me avisan el momento que lo vayan a ver. ¿Por qué? Espérenme que voy a admitir a Ángel. Ya se va a poner alegre la Esther, porque voy a admitir a Ángelo. Va a entrar Ángelo. A ver, ¿cómo es la cosa? Compartir. ¿Están viendo sus pantallas? Chicos, ¿qué dice? Sí. ¿Qué dice? Encima. Enzimas. Muy bien. Muy bien. Señorito Ángelo acaba de entrar. Favor poner cámara. Muy tarde está entrando, Ángelo. Bueno. Enzimas. Voy a pedir a algunos compañeros que después me ayuden con la lectura. Por ejemplo, esta quiero que la lea Chris Cruz. Sale bonito eso. Chris Cruz. A ver, Cristian Cruz, lea la presentación, por favor. Los enzimas son catalizadores muy potentes y eficaces químicamente, son proteínas como catalizadores. Los enzimas actúan en pequeña cantidad y se recuperan indefinidamente. No llevan a cabo reacciones que sean enérgicamente desfavorables. No modifican el sentido de los equilibrios químicos, sino que aceleran su consecución. Muchas gracias, Chris. Muchas gracias. Ángelo. Esa cámara, ¿qué pasó, Ángelo? Buenos Sí, días. profesor. Buenos días. Profesor. Ahorita voy a poder encender la cámara. Me estoy vistiendo por eso. ¿Cómo que me estoy vistiendo? ¿Y él? Si me fui a bañar, profesor. Bueno, pues, ok, dale, pues cuando termine de vestirte, poner esta cámara, por favor. Aquí Sí. Vaya, pues. Entonces, estamos viendo ahí el concepto. Miren las letras claves, perdón, las palabras claves que están en negrito. Son catalizadores. Ya ustedes saben que un catalizador es una sustancia que tiene la función acelerar un proceso químico. Pero ahí dice, muy potente, a diferencia de los catalizadores inorgánicos, ¿verdad? Las enzimas orgánicas son muy potentes, eficaces. Ahora, del punto de vista de clasificación como sustancia, se pueden categorizar como una proteína. ¿Ves? Recuerden en química orgánica miramos las proteínas. Ellos son proteínas, es decir que proteínas, las enzimas del punto de vista bioquímico son proteínas. Ahora bien, ahí ya vamos viendo algunas de las características que actúan en pequeñas cantidades. Es decir, no debe ser una gran cantidad, pequeña cantidad. ¿Y eso qué dice? Se recuperan indefinidamente. ¿Quién me puede explicar qué entiende eso de que se recuperan indefinidamente? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es que recupera indefinidamente? ¿Quién me puede dar una explicación de esto?
Deme una palabra que sea sinónimo de recuperar. Un sinónimo para recuperar. Nadie, Tina. Es como que se restauran, profe. Se restaura. Muchas gracias, señorita. Esther, no, fue Esther que habló, ¿no? Janet, Janet, gracias. Se restaura. ¿Qué significa eso? Que ella acelera una reacción, pero después ella vuelve a su estado inicial para volver a actuar. Es decir, que van a actuar de manera repetida y sostenida y no se pierde. Eso vamos a ver más adelante en las características, ¿verdad? Y después ahí nos dice que ellas van a actuar a favor de la reacción. Es decir, que la energía que se va a liberar es positiva. No hay reacción que sea energéticamente negativa. Siempre va a ser positiva. Pero no modifican el sitio del equilibrio químico, pero sí aceleran. Por eso cuando digo la Esther dijo, modifican la reacción. Yo le preguntaba, ¿cómo modifican? Ya me contestó, acelerando. Ahí está. Ahora, yo creo que queda claro. Hay algunas sustancias que tienen la función de retardar. Son pocas. Eso se llaman inhibidores. Retardo una reacción, inhibidores. Ese es otro tema. Aquí vamos a hablar solo las que modifican acelerando, ¿verdad? Bien, muy bien. Si tiene alguna pregunta, ustedes vayan haciéndola, ¿verdad? Porque si no, yo avanzo. Ahora tenemos que conocer un catalizador. Esther, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Catalizador. Un catalizador es una sustancia que acelera una reacción química hasta hacerla instantánea o casi instantánea. Un catalizador acelera la reacción al disminuir la energía de activación. Es decir, que estamos hablando que una reacción que dilataría mucho tiempo en presencia de un catalizador se hace instantánea, momentánea, ¿verdad? Esa es la función del catalizador. Ok. Aquí tenemos algunos aspectos generales, o sería característica, ¿verdad? Sobre las enzimas. A ver, Laguna, Pancho. Lo leo todo. Sí, señor. Dice, aspectos generales sobre las enzimas. Prácticamente todas las reacciones químicas tienen lugar en los seres vivos, están catalizadas por Que enzimas. tiene lugar. Que tienen lugar en los seres vivos, están catalizadas por enzimas. Las enzimas son catalizadores específicos. Cada enzima cataliza solo un tipo de reacción y casi siempre actúa sobre un único sustrato o sobre un grupo muy reducido de ellos. En una reacción catalizada por enzima. Ok, hasta ahí. Después vamos a seguir, Pancho. Entonces, ahí esa palabra que está en negrito, catalizador específico. Esa es una de las características principales de la enzima. Poseen alta especificidad. Es decir, actúan sobre un sustrato. El sustrato es la sustancia donde ellas van a actuar para aumentar su reacción. Entonces, actúan sobre el sustrato específico. No pueden variar. Por dar un ejemplo, si hay una enzima que va a acelerar la transformación del acetil-CoA o del piruvato en acetil-CoA, esa enzima solo actúa en esa reacción para sacar el dióxido de carbono, ¿verdad? La descarboxilación oxidativa que transforma el piruvato en acetil-CoA. Entonces, es la enzima que va a actuar ahí. Solamente en esta reacción puede actuar. Para las otras es inútil, no sirve. Dicho en otras palabras, si hay 1000 reacciones, debe haber 1000 enzimas. ¿Me explico? Cada enzima tiene una reacción específica donde él actúa, ¿verdad? Y las sustancias donde él actúa se llama el sustrato. Ahora bien, cuando la reacción es catalizada por una enzima, ¿qué dice Pancho? ¿Qué dice? Siga, Pancho. La sustancia sobre la que actúa el enzima se llama sustrato. El sustrato se une a una región concreta de la enzima llamada centro activo o sitio activo. El sitio activo comprende
un sitio de unión formado por los aminoácidos que están en contacto directo con el sustrato. Y un sitio catalítico formado por dos aminoácidos directamente implicados en el mecanismo de una reacción. ¿Sigue, Pancho? Una vez formados los productos, el enzima puede comenzar un nuevo ciclo de reacción. Ok, entonces, aquí surgen aminoácidos. Yo pregunto, ¿por qué aminoácidos, muchachos? Ahí dice que el sustrato es donde actúa la enzima. Y la enzima tiene un centro activo que dice ahí está formada por aminoácidos. ¿Por qué aminoácidos? Esther González. ¿Por qué aminoácidos? Bueno, y toda esa gente que está sin cámara, ¿qué pasó? Ya que lo expulse de aquí. Yo no he dado permiso a nadie para quitar las cámaras. Todos sin cámara. Estaba anotando. ¿Y qué tiene que anotar? Y para anotar es quitar la cámara. Ajá. ¿Qué me dice por qué aminoácidos? Muchachos, por lo que habíamos dicho aquí, regresemos a la presentación número 2. ¿Qué dice ahí? Las enzimas son catalizadores muy potentes, eficaces. ¿Y químicamente qué cosas son? Proteínas. Y las proteínas, les dijo Tavares en Orgánica 2, que las proteínas están formadas por aminoácidos. Y aquí ustedes no pueden venir con el cuento de que es que eso no miramos. No, lo miraron porque yo se los di, ¿oyeron? No le dio tu profesor. Muy bien. Continuando siempre con los aspectos básicos de la enzima, Ángelo. ¿Qué dice Ángelo? ¿Quiere que le lea lo que está ahí en la pantalla? Sí, Ángelo, lea lo que está en tu pantalla, Ángelo. Dice la enzima, a diferencia de los catalizadores inorgánicos, catalizan reacciones específicas. Sin embargo, hay distintos grados de especificidad. Las enzimas sacarasas es muy específico. Rompe el enlace B-glucósido de la sacarosa o de compuestos muy similares. Así, para el enzima sacarasa, la sacarosa es su sustrato natural, mientras que la maltosa y la isomaltosa son sustratos análogos. El enzima actúa con máxima eficacia sobre el sustrato natural y con menor eficacia sobre los sustratos análogos. Entre los análogos, enzimas poco específicos están las proteasas digestivas como los quimotripsinas que rompen los enlaces amida de proteínas y péptidos de muy diversos tipos. Gracias, Ángelo. Ok. Es decir, nos habla que recordemos que los catalizadores pueden ser orgánicos o inorgánicos. Los catalizadores inorgánicos pueden activar cualquier reacción, mientras que los orgánicos son las enzimas, son específicos. Esa es lo que dice la presentación. Pero esa especificidad va a variar. Y aquí nos da un ejemplo. Lo que leo, Ángelo, es un ejemplo. Nos habla de una enzima que es la sacarasa. Actúa sobre la sacarosa. La sacarosa es el azúcar de mesa, ¿verdad? El azúcar de mesa es la sacarosa. Ustedes saben química orgánica. Entonces, la enzima que va a desmembrar la sacarosa para sacar de ahí los monosacáridos que están presentes y rompe los enlaces glucosídicos, esa enzima se llama sacarasa. Actúa solo sobre la sacarosa y no va a actuar sobre los sustratos que salen de la sacarosa. Ese es un ejemplo de la especificidad. Bien. Aquí tenemos cómo actúa una enzima. Ese gráfico ustedes deben saber bien porque en el trabajo que les voy a dejar va a salir un gráfico similar.
Mire, aquí esta columna sería el diagrama XY. La X, esta barra que es vertical, nos habla de la energía. Obviamente a medida que va para arriba la energía aumenta. Y aquí sería el diagrama Y, la barra esta vertical, horizontal, sería el sentido de la reacción. Entonces, fíjense bien. Tengo que la reacción, si no está catalizada, es lo que está en negro. Mire, está el sustrato y miren, la energía aumenta para formar el producto. Miren cuánto sube, sigan el cursor, para formar el producto. ¿Ya? Mientras que esa reacción va a ser catalizada, es lo que aparece en rojo, va a necesitar menos de energía para que ocurra. Esa es la función del catalizador. Menos de energía. Bueno. Entonces, ¿cuáles son las principales características de las enzimas? Aquí, pues, Janet González. Características de la acción enzimática. La característica más sobresaliente de las enzimas es su elevada especificidad. Esta es doble y explica que no se formen subproductos. Especificidad de sustrato. El sustrato, ese es la molécula sobre la que el enzima ejerce su acción catalítica. Especificidad de acción. Cada reacción está catalizada por un enzima específico. La acción enzimática se caracteriza por la formación de un complejo que represente el estado de transición. El sustrato se une al enzima a través de numerosas interacciones débiles como son fuentes de hidrógeno, electrostática, hidrófoba, etcétera. Es un lugar específico. El centro activo, este centro es una pequeña porción del enzima constituido por una serie de aminoácidos que interaccionan con el sustrato. Ok, muchas gracias, Janet. Entonces, aquí tenemos, nos dice la presentación, que la principal característica de las enzimas, ¿verdad? Es su alta especificidad, que tiene que ver con el sustrato y la acción en sí. ¿Qué cosa es el sustrato? Es la sustancia sobre la cual actúa la enzima. Entonces, esta que está aquí, esto es un ejemplo clásico de cómo actúa una enzima. Mire, la E aquí significa enzima, más ese es el sustrato, es sobre el cual actúa. ¿Qué va a pasar? Se mezcla la enzima con el sustrato. Miren, y fíjense que la flecha es doble, ¿verdad? Es decir, que es una reacción reversible. Forma un complejo enzima-sustrato, ES. Pero después se separa, la enzima se separa y se forma esta P, es el producto. ¿Qué significa esto? Que la enzima se separa para actuar de nuevo. Ella sale intacta, se recupera. Y el producto que se forma. Aquí no hay formación de subproductos. Es la primera característica que dice allá. Una de las características más sobresalientes de la enzima es su elevada especificidad. Y eso explica que no se formen subproductos. La enzima va a formar el producto, se libera para actuar sobre un nuevo sustrato y así va, cíclicamente. Es una reacción cíclica. Y el sustrato, ¿cómo se va a unir la enzima? De diferentes formas de interactuar. Es decir, hay diferentes mecanismos para unir la enzima con sustrato, que es la sustancia sobre la cual reacciona. Ahí puede haber por puente de hidrógeno, nosotros miramos en primero que son puentes de hidrógeno. Puede ser a través de fuerzas electrostáticas, es decir, la atracción entre fuerzas opuestas, positiva, negativa, etc. Puede ser también fuerzas hidrófobas, cuando hay, por ejemplo, diferentes grados de atracción, y etcétera, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo importante es saber que la enzima se va a unir al sustrato. Bien. Ok. Siempre continuando con esas características, tenemos ahí
González Esther, ¿qué dice? Nada, profe. No, que lea, por favor. Ah. Algunas enzimas actúan con la ayuda de estructuras no proteicas en función de su naturaleza. Se denominan cofactor cuando se trata de iones o moléculas inorgánicas. Coenzimas cuando es una molécula orgánica. Aquí se puede señalar que muchas vitaminas funcionan como enzimas y realmente las deficiencias producidas por la falta de vitamina responden más bien a que no se puede sintetizar una determinada enzima en la que la vitamina es la coenzima. Gracias. Decir que dentro de la enzima, habíamos dicho que la enzima es una proteína, químicamente hablando, ¿verdad? Es una proteína. Pero hay estructuras que no son proteicas, es decir, que no forman parte de las proteínas. Esa parte no proteica, es decir, que no es proteína de la enzima, son dos. Una se denomina cofactor y la otra coenzima. El cofactor, estamos hablando de iones o moléculas inorgánicas, por ejemplo, el hierro, el átomo de hierro, el cobalto, el magnesio, son iones, ¿verdad? ¿Por qué iones? Porque van con una carga normalmente positiva para poder atraer al sustrato, ¿verdad? Recuerden que en la presentación anterior hablábamos que para unirse muchas veces es por la diferencia hidrostática, ¿verdad? Carga positiva y negativa. Entonces, el cofactor es esa parte de la enzima que no es proteína, es una molécula inorgánica, ¿verdad? Que normalmente son iones con carga positiva, hierro, cobalto, potasio, magnesio, etc. Y la otra parte es se llama coenzima. La coenzima es la parte no proteica, pero sin embargo es orgánica, es una molécula orgánica. Por ejemplo, las vitaminas, muchos colaboran ahí, son coenzimas. Es decir, en este caso, las vitaminas van a actuar como una coenzima, ¿verdad? Es muy importante. Y en este caso, ahí nos dice que sí pueden haber deficiencias cuando existen la falta de esas enzimas, de esas vitaminas que actúan como coenzimas. Ok, muy bien. Ahí tenemos, en esta presentación, es un gráfico que nos habla de un ejemplo de un cofactor. Tenemos el cobalto con carga positiva más 2, ¿verdad? Entonces, el cobalto sería lo que es esto, es en la gráfica representado en rojo, y la enzima lo que es lo verde, y se une en forma este complejo, la enzima con el cobalto, el cofactor. Ahora, en el caso de una coenzima, forma la apoenzima, es la parte que no tiene la coenzima, y el conjunto de la coenzima con la apoenzima forma la holoenzima. Bien. A ver, ¿quién me interpreta esos gráficos, esos dos gráficos? Dice efectos. ¿Efectos de qué? ¿Efectos de qué? De la temperatura y el pH. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre la enzima, ¿verdad? Es decir, que las enzimas, su actividad va a estar en función, o va a depender, va a ser influenciada por quién, por la temperatura y el pH. Por lo tanto, la mayor parte de las enzimas funciona a una temperatura de ¿cuánto, muchachos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál va a ser la temperatura para una enzima trabajar bien? ¿Cuál es la temperatura idónea? A ver, esas reacciones químicas que estamos hablando, ¿dónde ocurren? En un laboratorio. La bioquímica son las reacciones químicas, ¿a dónde? Bioquímica. ¿Dónde ocurren esas reacciones? En el cuerpo humano, no será. Y entonces, ¿y cuánto es la temperatura del cuerpo humano normal? ¿Mm? 35 o 36 grados. ¿no? 37 por ahí.
Es decir, que esas enzimas, la temperatura para que ellas actúen de manera eficaz es alrededor de 37 grados. No más ni menos. Cuando, por ejemplo, usted tiene fiebre, que la temperatura se suba a 39 grados, muchas de las enzimas no pueden actuar. ¿Por qué? Porque es una temperatura alta para ellas, ¿verdad? Y eso puede provocar diferentes enfermedades. Por eso es importante controlar la temperatura. El otro factor es el pH. Aquí sí no me acuerdo si con ustedes, porque el pH miramos mucho en química analítica. Ustedes no han visto la analítica. En la química general y la inorgánica, les hablé algo del pH. Recuérdenme con ustedes. ¿Saben qué es el pH? La Janet sabe porque ya está en cuarto año. Los demás saben qué es el pH. Pancho, hablamos de pH en química inorgánica. No. No se acuerda. Pero ¿tiene idea qué cosa es el pH? ¿Quién sabe? A ver, Janet, ¿usted sabe qué cosa es el pH? Es el que indica el grado de acidez. Que indique el grado de acidez, correcto. Entonces, el pH del cuerpo humano tiene niveles específicos para trabajar. Eso vamos a ver en detalle. Es decir, que esos dos factores tienen influencia sobre la temperatura. El pH, disculpen. Esos dos factores tienen influencia sobre la enzima, que es la temperatura y el pH, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a ver lo que es el efecto del pH. Muchachos, no me había fijado el tiempo, ¿verdad? Recuerden que el Zoom es con el tiempo. Mira, vamos a quedar por aquí y ahorita vamos a iniciar una segunda sesión. ¿Estamos claros? Mira la cara de la Esther. Les voy a dar un recesito y a las 10 en punto de la mañana voy a iniciar otra videoconferencia porque no quiero que eso quede a medio. Mejor déjenlo en video lectura. No hay nada que video lectura. 2 horas voy a dar. No, tengo otra clase. ¿Ah? No, Tengo que hacer un trabajo de otra clase. Lo tengo que entregar no sea hoy. mentirosa que usted tiene clase conmigo de 9 a 12. Pero tengo trabajo de otra clase. No Y un sé, montón. pero segunda hora voy a comenzar a las 10, ¿oyeron? Ahí vamos. Profesor, Ajá. no podemos ir de paso. No, porque Zoom no me deja, muchacho. Ah, está bien, profesor. Entonces, a las 10, ahorita se van a tomar café a las 10. Estén pendientes del grupo, les va a llegar la invitación, ¿oyeron? Ok, El grupo va a llegar la invitación para la segunda hora, a las 10 en punto, ¿oyeron? ok. Dale pues, dale pues.